Por lo tanto, el Señor nos habla en su palabra de la unidad. ¿Perdón? El anuncio para el final, en el intermedio. Y hoy entonces vamos a seguir hablando de la división, pero de la división cuando nosotros la traemos a la iglesia. Porque no podemos ignorar que el diablo va a pretender que la división de nuestras vidas, de nuestras familias, la división que traemos en nuestro corazón, él la va a querer manifestar en la iglesia para que la iglesia no permanezca, para que la iglesia no pueda prosperar, para que los planes de Dios se vean truncados, frenados, estorbados. Acuérdate que el diablo vino, entre otras cosas, para destruir. Y él tiene muchas maneras de destruir, pero al final lo que pretende es destruir. Hurtar, matar y destruir. Y una de las maneras de destruir es manifestando la división en el seno de la iglesia. En Mateo 12:25 recordamos las palabras que dijo el Señor Jesús. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ahí podemos hablar de familias, empresas, naciones, iglesias, gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor Jesús, viendo la necesidad de que el pueblo de Dios permaneciera unido, Él en sus oraciones finales, cuando estaba con sus discípulos, dándoles las últimas instrucciones y las últimas enseñanzas, Él oró por sus discípulos. Y cuando tú veas en la Biblia, hay algunas Biblias que cuando Jesús habla, las letras están en rojo. No sé si es tu caso, para que lo identifiques más fácilmente. Si no es tu caso, no importa. Cuando lees con atención, ahí pone: y Jesús le dijo a sus discípulos, y entonces pone 2 puntos, y todo lo que pone a partir de ahí son oraciones que Jesús hizo. Y esto está en los capítulos de Juan 15, 16 y 17. Yo en concreto me voy a referir a un trozo de esa oración que Jesús hizo por sus discípulos. Es algo que Jesús mismo oró por sus discípulos. Era una oración, por lo tanto, perfecta, intencionada. Una oración insuperable, diría yo. No había nada mejor que pedir en ese momento que lo que pidió el Señor Jesús. Dice en Juan 17, 9 al 11. Está hablando Jesús, está orando Jesús, orando con el Padre, pero los discípulos están ahí presentes, ellos también están oyendo la oración. Y dice Jesús: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Así como nosotros, dice Jesús en su oración. O sea, como Jesús era uno con el Padre, así, Padre, guárdalos para que ellos también sean uno. No solo los apóstoles debían de estar unidos. O sea, cualquiera podría pensar, bueno, pero esa era una oración que Jesús hizo por sus 12 discípulos, los que estaban ahí, su grupito selecto, aquellos en los que Él se volcó para formarlos como líderes. Pues no. Si seguimos leyendo un poquito más, en Juan 17, del 20 al 21, dice: mas no ruego solamente por estos 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos tú y yo, y todos los creyentes nacidos de nuevo que ha habido y que habrá a lo largo de la historia. El Señor Jesús le estaba rogando al Padre por tu vida, para que tú permanezcas en unidad, especialmente con los hermanos en la fe que están en tu iglesia, pero no solo con los de tu iglesia, fundamentalmente con los de tu iglesia, porque es con los que más vas a trabajar
y más vas a rozar y más vas a compartir. Y esta era la oración de Jesús. Allí estaba orando Jesús por tu vida, para que tú seas uno con los que están aquí esta mañana. De la misma manera que Jesús era uno con el Padre, en una unidad que ahora analizaremos un poquito en qué consistía. Dice, también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y aquí dice algo que deberías de subrayarlo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Pues esto es una gran enseñanza para el ministerio evangelístico. Porque de nada serviría que los evangelistas evangelicen si el cuerpo de Cristo no permanece unido. El Señor parece condicionar la recepción del mensaje que nosotros le podemos dar a la gente a que nosotros mismos estemos unidos como Cristo estaba unido con el Padre. Y esto puede revelarnos por qué muchas veces nosotros no somos eficaces cuando predicamos el Evangelio. Cuando le queremos hablar a nuestro vecino, o a nuestro jefe, o a nuestro compañero de trabajo. Quizá no somos eficaces porque en nosotros hay división. Quizá estamos divididos con nuestra esposa, con nuestro esposo. Quizá estamos divididos con nuestro líder, con nuestro pastor. Quizá estamos divididos en nuestro corazón. Y entonces nuestro mensaje pierde eficacia, pierde autoridad, pierde fuerza. El Señor Jesús lo dice claramente: Padre, te ruego por ellos, para que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si tú le hablas a la gente de Jesús en la calle, salvo unos cuantos que son bastante necios, todo el mundo cree que Jesús existió. Todo el mundo sabe históricamente, la historia está partida en dos, antes de Cristo, después de Cristo. Los libros de historiadores romanos cuentan que hubo un personaje llamado Jesús de Nazaret en Galilea y el mundo sabe que Jesús existió. Pero qué diferente es que el mundo sepa que fue enviado por el Padre con una misión a la tierra. Jesús no fue como Gandhi, Jesús no fue como Mahoma, Jesús no fue un ser humano normal y corriente. Él era enviado del cielo como siervo a la tierra para morir por nuestros pecados. Él era la provisión de Dios para perdonar el pecado del mundo. Y eso lo tiene que creer la gente. Y será más fácil que lo crean cuando nosotros estemos unidos. Entonces, Jesús no habló tanto de la división. Él más bien hizo el énfasis en la unidad. A mí me gusta el carácter de Dios porque Dios suele presentar sus mensajes en aspecto positivo. Pero nosotros no debemos ignorar que detrás de un aspecto positivo de la palabra de Dios se esconde la otra cara de la moneda, que es el aspecto negativo. O sea, si yo escojo la bendición, pues me va a ir de acuerdo a las bendiciones. Pero si escojo la maldición, la desobediencia, pues voy a sufrir también las consecuencias. Y muchas veces Dios se esfuerza en que nosotros anhelemos las bendiciones que vienen después de la obediencia. Pero también Dios recuerda que hay consecuencias para la desobediencia. Entonces Dios habla mucho de unidad y poco de división, pero sabemos que si no hay unidad, lo que hay es división. Y por lo tanto tenemos que cuidar este aspecto. Entonces el Señor Jesús está orando para que sean uno, dice, así como nosotros, el Padre y el Hijo eran uno. ¿Y en qué consistió que el Padre y el Hijo eran uno? Pues que el Hijo en un momento dado decidió someterse a la autoridad del Padre. Y el Padre le dijo: mira, Jesús, necesito que vayas a la tierra, que te hagas hombre, siendo Dios, te hagas hombre y que mueras en una muerte terrible, en una muerte dolorosa. Necesito que tú vivas como hombre sin pecar en nada, que pases hambre, que pases ofensas, que pases traiciones. Necesito que sufras por el pecado de los hombres.
Y Jesús dijo, está bien, somos un equipo, voy a hacer el trabajo sucio, voy a hacer el trabajo feo, el trabajo que nadie aplaude, el trabajo que casi nadie ve. Y entonces Jesús pasó por la tierra, odiado por muchos, admirado por otros, venerado por algunos, e hizo su trabajo, porque Él vino a una sola cosa. Él no vino a formar 12 discípulos, Él no vino a hacerse famoso en Judea o en Samaria o en Galilea, Él no vino a establecer una religión, Él no vino a fundar una iglesia, Él no vino a nada de eso. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino con una misión clara y fundamental y a eso se dedicó. Era un equipo con el Padre. En ningún momento se desvió de esa misión y de ese trabajo. Entonces nosotros tenemos una misión como iglesia. Y estoy hablando de misión con la letra M. Misión. Tenemos una misión que está encomendada por el Señor en los evangelios, que es ir y anunciar el evangelio hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra es allá por el redil, un poco más, 3 pueblos más allá. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos que no esté ceñida dentro de esa misión, será algo inservible. Será algo que no aprovechará dentro de los planes de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos y que sume o multiplique dentro de esa misión, pues supone que estamos en unidad con lo que el Padre quiere. Cualquier cosa que altere y que venga en contra de esa misión, hay que examinarlo muy bien y no hay que dejar que avance. Cualquier traba, cualquier obstáculo, cualquier enfermedad espiritual del alma, de cualquier tipo, que vaya en contra de esa misión, nosotros no la podemos permitir. Ahora bien, cuando hablamos de división en la iglesia, yo no quiero que pienses en términos de una iglesia que se divide. No quiero que pienses en esos términos, quiero que pienses en el término de cuán dividido estoy yo. Cuán unido estoy yo para cumplir con esa misión, o si yo estoy siendo una carga, un freno, un impedimento, una dificultad añadida, que ya tiene muchas la gran comisión, para que se cumpla la gran comisión. Recuerda que la división comienza a fraguarse en el corazón y que es lento. Eso se cuece a fuego lento. Entonces, si yo no oro y trabajo por la unidad, entonces el diablo va a conseguir que yo me divida, que yo esté dividido. Pues en verdad hemos sabido de divisiones en iglesias, ¿sí? Hemos oído y seguramente algunos de nosotros podemos conocer casos de iglesias que se han dividido, personas que en un momento dado dividieron una iglesia. Y eso siempre trae consecuencias de dolor, de confusión, de perder eficacia en el testimonio, porque es evidente, el Señor mismo así lo anunció que pasaría, ¿no? Incluso cuando una iglesia se divide en una ciudad, las iglesias de la ciudad se ven afectadas, porque personas empiezan a caer en otras iglesias y entonces se sabe la noticia y hay dolor, hay confusión. A nadie nos gusta oír de ese tipo de cosas. Y normalmente cuando ya se llega al extremo, del cual no es el tema de hoy, de que una iglesia ya se divide literalmente y se parte, pues ya no hay mucho remedio en ese lugar. Ya no hay mucho remedio y eso es un mal que normalmente, si no hay un arrepentimiento claro y sincero, ese mal se va a ir propagando en las sucesivas iglesias que salen de esa división. Porque si no hay arrepentimiento, el pecado no se corta, el pecado se multiplica.
Así vemos que iglesias que pudieron haber nacido en una división, con el paso de los años se van dividiendo y se van dividiendo y se van dividiendo y soportan golpes de división. En esos casos, pues la gente pone muchas excusas, ¿no? Al chisme se le llama buscar la verdad, a la acusación se le llama luchar por los principios bíblicos, etcétera, etcétera. Hace unos años atrás, aquí en Barcelona, tuvimos un evento que pretendía ser un gran evento, algo parecido a lo de la asociación Billy Graham del año pasado. Pues unos años atrás, otra iglesia de otro país pretendió hacer algo parecido aquí en Barcelona. Y todo iba muy bien hasta que hubo una división en el seno de los pastores de Barcelona. Unos opinaban una cosa y otros opinaban otra, acerca de algunas cuestiones que a mi modo de ver no eran fundamentales, no eran principales, pero fueron lo suficientemente importantes en el corazón de algunas personas para que ese proyecto se viniera abajo totalmente. Y lo que pretendía ser un éxito de predicación del Evangelio, porque era un evento evangelístico, muy similar a lo que vimos aquí con la asociación Billy Graham, pues se vino abajo. Se vino abajo porque ningún sector quiso ceder, ningún sector supo poner como prioridad la gran comisión. Cada uno estaba buscando su interés, que su opinión prevaleciera, y estas cosas pasan. El resultado de aquella campaña fue triste, porque hubo muy poca gente que acudió al llamado. Y yo creo que eso le dolió al corazón de Dios. Creo que eso fue algo que no debió de haber pasado, pero pasó. Y ya los que causaron eso, pues solo les quedará algún día que se arrepientan del mal hecho, porque el mal no es contra una persona en concreto, el mal es contra el reino de los cielos. Es que cuando actuamos en división, realmente nos estamos separando de Dios y de sus planes. Entonces, ¿cómo opera la división dentro de la iglesia? Pero visto desde el punto de vista de cada uno de nosotros en particular. Para eso yo quiero centrarme en lo que dice 1 Corintios capítulo 12. Te voy a pedir que me acompañes al versículo 12. 1 Corintios 12, versículo 12 en adelante. Porque es necesario entender cómo está estructurada la iglesia, cuál es la misión de la iglesia. La iglesia es esa casa que el diablo quiere dividir. La iglesia es ese reino que el diablo quiere dividir. Es la expresión de Dios en la tierra. Y dice 1 Corintios 12, del versículo 12 en adelante. Vamos a leer con atención, cada uno ahí en su Biblia, y el que no tiene Biblia, pues que lea en la pantalla. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Cuando leas la palabra cuerpo, vamos a reducir el ámbito y entonces vamos a pensar en la CCI. Vamos a pensar aquí, la CCI de Barcelona. Las personas que estamos aquí como miembros de un cuerpo. Si dijera el pie, porque no soy mano, el 14, no, o sea, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, el 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Ve tomando nota de estas cosas. Yo he orado para que Dios te hable a través de su palabra en este día. Quizá Dios hoy te está diciendo, tú eres ojo, tú eres mano, tú eres pie.
No pretendas ser otra cosa, porque eres lo que Dios ha querido que seas, y Dios no se ha equivocado. Dice el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, escucha, todos se preocupen los unos de los otros. 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 28. Aún os puso Dios en la iglesia primeramente. Ahora ya no habla de orejas, ni ojos, ni pies, ni manos. Habla de las diferentes funciones que tienen cada uno de los miembros, para que podamos traspasarlo a la iglesia, ¿no? A unos apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No, es la respuesta. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No, es la respuesta. 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que es el amor. Entonces, piensa en esto. Cada miembro tiene una forma dada por Dios para cumplir una función dentro de la iglesia. Hay uno que es profeta, hay uno que es pastor, hay uno que limpia, hay uno que sirve, hay uno que administra, hay uno que ayuda, hay uno, etcétera, 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 que intercede, que da la pastoral. ¿Cómo funciona el cuerpo? La cabeza es la que coordina, de la cabeza salen las órdenes, la cabeza es la que pone todo en marcha, de allí se inicia todo, pero todo tiene que estar en coordinación para que el cuerpo haga todo lo que tiene que hacer. Por lo tanto, se requiere implicación y se requiere sincronización, en definitiva, unidad. Armonía, sincronización, complicidad. En definitiva, la Biblia usa una sola palabra: unidad. Cuando el cuerpo va a hacer algo, todos los miembros tienen que estar en unidad, todos tienen que estar coordinados. Por ejemplo, si el pie le dice a la mano, no te necesito, ¿verdad? Es lo que está diciendo el ejemplo de la Biblia. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, Brian, ven para acá. Y Pipe, Brian y Pipe, ven. Uno va a salir con la Biblia, con una Biblia. No, uno solo. Entonces, Brian corre más que Pipe. Creemos. Pero entonces, Brian tiene que coger a Pipe, que va a dar una vuelta por el salón, y Pipe va a dar una vuelta por el salón. Brian le va a perseguir, pero Brian tiene que llevar la Biblia sujeta con las dos manos. No la puede soltar en ningún momento, así tiene que correr, con las dos manos. ¿Vale? No vale que la lleve en una mano, no, así. ¡Ya! No puedes soltar la Biblia, no puedes soltarla. Ya. ¿Qué tal se corre? ¿Qué tal se corre así? Es incómodo, ¿no? O sea que corren las piernas, pero las piernas necesitan que los brazos estén sueltos y vayan acompañando el movimiento, acompañando el equilibrio para que corra más. Si yo corro con las manos así, pues corro un poco
torpemente, no puedo ser tan rápido, para que entendamos que las piernas necesitan a los brazos. ¿Por qué digo esto? Porque si la cabeza da una orden, y fíjate que la Biblia, yo lo he hecho precisamente con una Biblia, porque a veces ponemos como excusa cosas bíblicas. Y entonces las cosas bíblicas se pueden volver en un problema si no se hacen coordinadamente con lo que la cabeza está ordenando. Varias veces Brian, mientras corría, soltaba una mano, y por eso yo le he dicho, no las sueltes, para obligarle a que las tuviera atadas de alguna manera. Cuando la cabeza manda algo, todos los miembros que participan en ese algo tienen que moverse coordinadamente. Quizá uno lleva más esfuerzo, en este caso las piernas, son las que tienen que trabajar más. Los músculos de las piernas eran los que más esfuerzo hacían en ese momento. Pero si las manos y los brazos no estaban sueltos y acompañando el movimiento sincronizadamente, no iba a poder correr bien. Necesita todo. Igual que si le hiciéramos correr mirando para atrás la cabeza, ¿no? Entonces se chocaría, se tropezaría o iría muy despacio para no caerse, no podría hacer la función que se le había encomendado. Entonces, los intercesores, los profetas, los que sirven, los que limpian, todo tiene que moverse en la iglesia en unidad, en una misma dirección. Y no puede decir uno, yo lo hago cuando quiero, yo lo hago como a mí me parezca, porque entonces es como correr con las manos en la Biblia. No, pero si yo lo estoy haciendo y yo me esfuerzo, pero es que yo el devocional no lo escribo. A mí me gusta grabarlo y reproducirlo en mi oreja. Bueno, muy bien, pero tenemos que hacerlo coordinadamente. Y si yo vengo y digo, no, pues yo vengo a limpiar, pero yo vengo a limpiar los viernes a las 10 de la noche. No, a las 10 de la noche no se puede porque estamos en una vigilia. Ah, pero yo quiero limpiar, ¿por qué me impiden servir? La Biblia dice que tenemos que servir. La Biblia, ¿ves? Entonces ese es uno que quiere correr con las manos en la Biblia y se aferra a la Biblia para exigir su razón y exponer su argumento, pero en verdad está siendo un problema, porque no está coordinado, no está en unidad. ¿Estamos entendiendo? Bueno, por ejemplo, si la cabeza, que es el pastor, el cabezón es el pastor. A mí me han puesto aquí porque yo tengo mucha cabeza, debe de ser. No sé si es bueno o malo, pero no, mentiras, es una broma. Yo no quería estar aquí, yo nunca pedí estar aquí, quiero que lo entiendas. El Señor hizo un llamado y nosotros atendimos a ese llamado. Pero yo no dediqué mi vida a estudiar para ser pastor, en mi mente no estaba eso, en mi mente estaba servir al Señor. Y creo que en la mente de todos nosotros tiene que estar el servir al Señor. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos un miembro de un cuerpo. Y en el cuerpo nada sobra. Todo está puesto para hacer una función. Todo está puesto para realizar una misión dentro del cuerpo. Entonces, la cabeza, por ejemplo, da la visión de ir al redil y convivir juntos en armonía. Es una de las cosas que nosotros hacemos en la CCI. Pero alguien podría decir, pastor, yo prefiero esos días ir y predicar a los perdidos de Barcelona. Pastor, yo prefiero cumplir el llamado que Dios me ha hecho para ir a por las almas perdidas. Y entonces yo tengo un plan y en esos días yo voy a ir y voy a poner ahí en la Meridiana y me voy a poner a anunciar el Evangelio 10 horas durante el día. ¿Es bíblico? ¿Sí o no? Quizá algunos se salven y todo, por supuesto. Pero ¿estaría en unidad? No estaría en unidad. Por lo tanto, el testimonio se pierde, se apaga. El mundo no va a creer, no va a ser eficaz. Es como correr con las manos atadas a la Biblia. Sí, pues si lo dice en la Biblia, que hay que evangelizar, que hay que ir y anunciar. Sí, pero vamos a hacerlo
coordinadamente, en unidad. Para que vayamos entendiendo lo que es unidad y lo que no es unidad. Lo que no es unidad es división. No hay término intermedio. La cabeza está encargada entonces de seguir la visión dada por Dios. Dios da las directrices a la cabeza. A veces Dios lo puede hacer a través de profetas, a través de otras personas que no son la cabeza, pero esas personas pasan el mensaje, pasan la instrucción a la cabeza, porque la cabeza es la responsable de hacer que todo eso se lleve a cabo. La cabeza es la responsable de formar un equipo, de organizar las cosas y de tener todo listo para que esa misión se cumpla. Y ya no solo la misión, sino que Dios le da, diríamos, a cada iglesia una visión en particular. Dios le da a cada iglesia, junto con la visión, unas señas de identidad, un ADN específico que es acorde con esa visión que Dios tiene para esa iglesia. La visión es algo así como el rumbo. El rumbo. Es lo que compone las características de esa iglesia. Y Dios se la da a la cabeza. Dios no se la da al pie. Y si se la diera al pie, porque quizá el pie es el profeta, o quizá el pie tiene un sueño acerca de la visión, pero la visión, en primer lugar, es de Dios. Y se le tiene que dar a aquel que Dios ha puesto por cabeza, porque la cabeza es la encargada. De la cabeza depende todo el cuerpo, todos los miembros. Un cuerpo sin cabeza no puede ir a ninguna parte. Se necesita una cabeza. Y por cierto, solo una cabeza. No hay ningún cuerpo con dos cabezas. Eso es una anomalía. Entonces, los que forman parte de la iglesia tienen que amar la visión que Dios le ha dado a la iglesia. Tienen que amar la visión que Dios le ha dado, en este caso, a la comunidad cristiana integral. Tienen que confiar en la cabeza, dando por supuesto que, igual que confío en que el profeta Dios le habla, o el que da con generosidad, Dios le provee para que siga dando, o el que ayuda, Dios le da fuerzas para que ayude muchas horas. También tienes que confiar en la cabeza que Dios ha puesto para dirigir, gestionar, administrar la visión que Dios ha puesto. Alguien me dijo una vez: yo ya no confío en vosotros dos como pastores. Yo le dije: pues entonces creo que este no es tu lugar. Tendrás que buscar un lugar donde tú confíes en la cabeza, porque ni yo puedo trabajar con alguien que no confía en mí, ni alguien que no confía en mí puede sujetarse a la cabeza. Eso es contraproducente. Entonces le dije: tendrás que buscar un lugar donde puedas confiar en unos pastores. Porque es verdad que a veces los pastores podemos cometer el error de querer retener a las personas a toda costa. Y no siempre las personas están en el lugar adecuado. Uno tiene que saber cuál es el lugar donde Dios le pone. Pero donde Dios te ponga, allí tienes que echar raíces, allí tienes que amar la visión, tienes que empaparte de la visión, tienes que absorber esa visión y hacerla parte de ti. Entonces, para que haya unidad, la unidad bíblica, la unidad espiritual, como Cristo estaba unido al Padre, cada miembro, no importa si es cabeza, si es mano, si es pie, cada miembro tiene que sujetarse mutuamente al resto de los miembros. Entonces, ¿cuál es la forma en que yo me sujeto a vosotros? Yo me sujeto a vosotros porque yo tengo que ser sensible a la necesidad de cada uno para clamar a Dios y para poder dar a cada uno lo que necesita. Porque yo le rindo cuentas a Dios como pastor de la iglesia. Y os aseguro que Dios no pasa ni una por alto a sus siervos. Dios lo que tiene que corregir, lo corrige.
Y quizá muchos de vosotros no os habéis enterado de los varazos que a mí me ha dado el Señor. Pero a mí Dios me ha dado varazos, porque he tenido que corregir actitudes mías. He tenido que corregir pecados. He tenido que corregir cosas que no estaban ayudando a que se cumpliera el plan de Dios en mi vida. Y un día se lo decía a mi hijo pequeño, porque él me decía, ay, si yo tuviera una vara yo te podría dar, papá. Y yo digo, a mí me da papá Dios. Y me da con una vara que te aseguro que duele más que esta. Porque la vara con la que yo te doy a ti te duele 5 minutos y estás ya jugando a otra cosa, ahí al fútbol o haciendo deberes. Pero cuando Dios nos da a los papás con la vara, duele. Duele porque el corazón se tiene que humillar. Y duele. Y es duro y es difícil. Pero qué buenos resultados da después, ¿no? Como dice la propia palabra de Dios, cuando ya uno ha sido ejercitado en esa disciplina, hay un fruto y uno respira de nuevo y uno dice, mereció la pena pasar por ese dolor. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene la CCI? Pues la visión que tiene la CCI no la vamos a detallar completamente en el día de hoy, pero sí vamos a dar 4, 5, 6 aspectos que conforman más o menos la visión de la Iglesia. La primera es darle importancia a la predicación y al día de reposo. Nosotros como Iglesia, esto no es una declaración de fe, esto no es yo creo, no, pues nosotros creemos lo que cree la Iglesia reformada. Estamos hablando de visión como Iglesia, ¿no? Como qué características tiene esta Iglesia. Nosotros le damos mucha importancia a la predicación, por eso insistimos que se tomen notas los domingos, que se tomen notas los viernes en la predicación, que tú vayas a tu célula y tomes notas, vayas y si estás dando en tu célula con tu líder un material X de lo que sea, pues que vayas y te lo compres, que tengas tu propio material, que seas una persona interesada en la palabra de Dios. Personas que leen la Biblia, personas que leen libros cristianos, personas que repasan. Yo les he dicho a los líderes, y si en tu célula esto no se hace, pues le tiras de las orejas a tu líder con cariño. Y yo le he dicho a los líderes que las células deben empezar repasando la predicación del domingo anterior. ¿Qué aprendió cada uno? ¿Qué le habló Dios a cada uno? ¿Cómo está poniendo en práctica lo que recibió? Y que haya una interacción, un rendir cuentas. Y si alguno pues no se enteró de mucho en la predicación, pues que la vuelva a repasar, ¿sí? Nosotros le damos importancia a la predicación y al día de reposo. El día de reposo es para el Señor. Natalia lo recordaba en el tiempo de la alabanza, 6 días trabajarás y 1 santificarás para Dios, no para otra cosa, para Dios. Entonces, si tienes la suerte de trabajar 5 días y te quedan 2 días libres en la semana, pues 1 dedícalo a tus paseos, a tu playita, a tu esquí, a tu compra, a tu restaurante, a tu lo que sea, ponerte moreno, y el otro es para el Señor, porque así lo estableció Dios y nosotros lo creemos. Y no solo lo creemos, tratamos de poner en práctica el día. No solo la reunión. Esa es la razón por la que muchas veces nos quedamos a comer. Es la razón por la que compartimos. Y llegamos a casa el domingo y seguimos ahí hablando y dándole y venga y juntos a todas partes. Porque es el día del Señor. No solo es la reunión como para cumplir, ¿no? Voy a misa y ya me termino mi compromiso. No, es el día del Señor. Nosotros creemos que la iglesia tiene que tener un ambiente familiar. Por eso trabajamos en células, en grupos más pequeños, donde la gente puede conocerse, donde la gente puede compartir, donde la gente puede celebrar su cumpleaños, donde la gente puede ser ministrada en una forma más particular. Creemos que las células es el método que utilizó además el Señor Jesús. Y lo vemos en la primera iglesia también, cómo la gente se reunía en las casas. Y lo vemos cuando Pablo le dijo a Timoteo, búscate unos poquitos que sean fieles e idóneos, y con esos trabaja más a fondo. ¿Por qué? Porque
de otra manera entendemos que no somos tan eficaces o quizá perdemos un poco la esencia. Una cosa es lo que se predica desde aquí arriba y otra cosa es lo que llega hasta allá abajo. Por eso es necesario que en las células se trabaje ya a nivel más personalizado. Entonces, las personas que no están en una célula están perdiendo el tiempo, están perdiendo oportunidades. Creemos en la alabanza y en la adoración como un estilo de vida. A nosotros nos gusta alabar a Dios, pero no solo en la iglesia. Nos gusta alabar y adorar a Dios como un estilo de vida. Creemos que la alabanza y la adoración va a ser parte de lo que vamos a hacer en la eternidad. Por lo tanto, aquí tenemos que entrenarnos bien en alabar a Dios. Alguno que canta mal ha debido estar alabando mucho porque se ha puesto a llover estos días a borbotones. Unos cuantos son llamados a tiempo completo, pero todos son llamados a servir al Señor. Eso es la forma que nosotros concebimos de la iglesia. Cuando una persona está en la iglesia y no sirve en nada, cuando ya lleva un cierto tiempo en el cual ha podido superar, sanar algunas taras, algunas deficiencias a nivel personal, cuando ya su necesidad más urgente con la que llegó a los pies del Señor ha sido suplida, la persona está lista para servir. Y yo personalmente soy de los que cree que todo el mundo puede servir de alguna manera en la iglesia. Y si uno no encuentra en qué servir, inventamos algo para que sirva. Pero todo el mundo tiene una función dentro de la iglesia, todo el mundo, estoy convencido, lo creo firmemente. A veces la gente me dice, Carlos, ¿y yo cómo sé en qué tengo que servir? ¿Qué tengo que hacer? Digo, bueno, lo primero, ponte el mono de trabajo, ponte el mono de trabajo, arremángate, preséntate aquí temprano y vas a hacer algo. Y ya veremos qué es lo que se te da mejor, en qué tienes más resultado, donde tú vemos que el trabajo que haces es eficaz. Pero todo el mundo puede servir en algo. En limpieza, en cocina, en cafetería, en ayuda, en ujieres, en intercesores, en evangelismo, en maestros, en decoración, en internet, en radio, en prensa, en televisión, en la luna, en Marte. Hay mucho para hacer. Todos pueden hacer algo. O sea, y si hasta el día de hoy tú estás pensando, ay, pero yo, ¿y yo qué será? ¿Yo qué puedo hacer? Pues si yo no sirvo para nada. Quítate esa mentalidad. El diablo te está dividiendo con esa mentalidad. Porque si tú eres mano y no estás haciendo de mano, estás aquí metido en el bolsillo, a ver cómo va a correr esa persona. Mal. Va a correr peor que si estuviera haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, todos absolutamente estamos llamados a servir. El redil, por ejemplo, cuando vamos a los congresos es impresionante. Todo lo que se hace en el redil es como un hormiguero. Yo lo veo y digo, en la cocina eso es todo el tiempo haciendo cosas. El otro, nadie lo sabe, pero está arreglando una tubería que se ha roto. Otros están limpiando, otros están orando, otro que está dando el tema. Otro está por ahí liberando a uno porque se le salieron 4 demonios. Y eso es todo. Es todo el mundo sirviendo, ¿no? El que organiza, el que entrega las mantas, el que entrega las sábanas, el que atiende el botiquín, todo el mundo está haciendo, bueno, todo el mundo no, algunos de momento solo han ido a disfrutar, pero se están perdiendo el disfrute al cuadrado, que es cuando uno sirve. Cuando uno sirve se es más feliz, así lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, a veces nos dicen, venga, el grupo de Barcelona, Menganito, Pepito, Juanito, les toca la cocina. Ay, la cocina, me voy a perder el tema de Emma. No, yo quiero el tema de Emma. Pues que sepas que en la cocina hay altavoces. Porque ya el sindicato de la cocina exigió altavoces y se pusieron altavoces. Pero en verdad es mejor dar que recibir. Nosotros lo creemos, tratamos de que todo el mundo haga, de que todo el mundo sirva,
porque creemos que cuando una persona no sirve, se estanca. Y cuando una persona se estanca, empieza la división, empieza a ser un problema, es una carga. Es alguien que ya no está empujando el coche en la misma dirección, es alguien que ya se ha sentado en el asiento y dice, vaya más rápido, hace calor, bajar las ventanillas. No, pero bájala tú, no, tú estás sentado ahí, bájala tú. O sea, ya se convierte en un problema. ¿Y por qué vamos por este camino? ¿No sería mejor por allí que hay menos baches? Tranquila, que es que el que va en el volante es el que lleva la ruta. Pero como no hace nada, se dedica a ver los fallos de los demás. Y los hay. Lo peor del cuento es que son fallos reales. O sea, pues ya sería el colmo que se los invente, ¿no? Que se invente los fallos de otros, que también puede pasar. Pero como no está haciendo nada, los fallos de los demás, ¡pum!, eso es la comidilla, es la prensa rosa de la iglesia. Y entonces empieza a dividir. Creemos que tenemos que cuidar especialmente a los niños y a los jóvenes, porque son los que van a garantizar el crecimiento de la siguiente generación. Creemos que les tenemos que dejar una herencia espiritual que les permita a ellos salir en la carrera desde una posición más alta de la que nosotros hemos salido. Entonces, yo personalmente vengo de una familia en que no son creyentes. A mí me tocó partir del piso -4. Entonces, espero que mis hijos puedan partir del piso 2º o 3º o lo más alto que yo les pueda catapultar para que desde allí ellos lleguen más lejos en las cosas de Dios y puedan alcanzar más cosas para el reino de Dios. Por eso hacemos tantos campamentos y tantas veces van al redil. Esta semana, ves que ya faltan como 7, 8 jóvenes que se fueron para el redil. Porque ya ellos, como no tienen clase, esos viven como los ministros, 4 meses de vacaciones al año y todavía se quejan de que no tienen dinero. Pero toda la semana en el redil, fantástico. Porque allí, mira, se les quita el móvil según entran. Si estáis llamando a vuestros hijos y no contestan, que sepáis que es porque se les quita el móvil, para que no se entretengan. No hay play, no hay televisión. Y nuestros hijos viven. Porque algunos dicen, pero ¿cómo? ¡Qué tortura quitarles a los niños la tele, la play, el móvil! ¡Pobrecitos, no pueden hacer nada! Tú supieras la cantidad de cosas que hacen. Aunque sea vaciar un extintor allí en la nave, pero se inventan algo para hacer. Y se limpian, se oxigenan del mundo. Y allí nos toca, allí nuestros hijos van allí y no son todos corderitos. No son todos mansos y humildes. Allí a veces toca los ajustes, los primeros días. Pero allí son cuidados, son atendidos y sobre todo están en un ambiente donde Dios está obrando en sus vidas. Están viendo el ejemplo de los que ya han recorrido. A mí me encanta porque nuestros campamentos son los únicos donde solo separamos a los niños por edades a la hora de las clases, porque evidentemente no podemos dar una clase igual a un niño de 10 años que a un tío de 18. Pero para el resto de las cosas ellos comen juntos, muchas veces las actividades en el deporte son juntas, el tiempo libre comparten. ¿Por qué? Porque nuestros hijos pequeños van viendo que los adolescentes y los jóvenes más adultos también están en las cosas del Señor. Y eso les sirve a ellos para ver que sí se puede ser joven, sí se puede ser adolescente y no drogarse, no consumir pornografía, no insultar con palabrotas todo el tiempo, no ser rebelde. Ellos les sirve de ejemplo los jóvenes que van por encima. Evidentemente hay algunos que se nos tuercen en el camino y hay que tratar de acomodarlos porque esto es así, pero creemos que tenemos que cuidar especialmente a los niños y a los jóvenes. Parte de la visión de la CCI, por supuesto, es el amor por Israel. Nosotros creemos que Dios nos ha puesto, junto con otras iglesias, a que amemos a Israel, a que estemos del lado de Israel, a que apoyemos a Israel. No hay otra razón por la que esa bandera está aquí. Amamos a Israel, creemos que somos injertados en ese olivo. No hablamos del Israel político, no hablamos de asuntos políticos en cuanto a la visión.
aunque sí tenemos nuestra opinión, evidentemente, muy diferente a la de los medios de comunicación españoles y europeos, que son pro-palestinos abiertamente, y en este sentido advertir a los que puedan estar pensándose un voto a partidos como Podemos o la alcaldesa de Barcelona, son antisemitas, totalmente. Este partido político son antisemitas. Os recuerdo que Podemos está vinculado con el régimen de Venezuela, antisemita brutalmente, con el régimen de Irán, de los ayatolás, que son peores que los nazis, porque si pudieran hacían cosas peores. Y ahí es donde está Pablo Iglesias and Company, el partido de Podemos, la alcaldesa de Madrid, la alcaldesa de Barcelona y toda esta estirpe que se está levantando, muy peligrosa. O sea, os recuerdo que antes de Maduro estaba Chávez, ¿verdad?, en Venezuela. ¿Sabes de qué murió Chávez? Un cáncer que le consumió todo su, no sé, unos cuantos órganos de aquí dentro. Y unos cuantos meses antes había despotricado contra Israel, maldiciendo literalmente con sus propias bocas, ahí delante de la televisión, que lo vio todo el país y todo el mundo, maldiciendo a Israel. Él dijo: malditos, desde el vientre os maldigo, y en el vientre le salió el cáncer que lo consumió, no hubo ninguna posibilidad de salvación para él. Nosotros amamos a Israel, independientemente de que Israel puede cometer errores como nación, como país. Fíjate que hay gobernantes en Israel que han sido corruptos también. No penséis que nuestro amor por Israel nos ciega los ojos a la realidad. O sea, ha habido presidentes en Israel que están en problemas judiciales porque han sido corruptos. Son personas como tú y yo, no son mejores, no son peores, pero son el pueblo que Dios escogió. Y ante eso nosotros no podemos sino estar en unidad con Dios, no podemos dividirnos con Dios. ¿Cómo se manifiesta nuestro amor por Israel? Pues en todo lo que podemos les ayudamos, incluso participamos con alguna ONG allí en Israel, con algunos movimientos cristianos, mesiánicos en Israel, y en definitiva hablando bien de Israel, bendiciendo a Israel. Vamos todos los años para también gastar nuestro dinero allí y mientras gastamos nuestro dinero allí en sus hoteles, en sus museos, en todo lo que hay que ver allí, pues de paso estamos aprendiendo y viendo realidad de lo que aquí está escrito, ¿no? Los lugares, las historias de la Biblia donde se produjeron, los escenarios donde se produjeron esas batallas, esos milagros, pues es realmente maravilloso poder estar allí y nos ha ayudado a poder identificarnos más aún con Israel. Y si pudiéramos, como decía Pablo, ¿no?, haríamos algo para que ellos conozcan a Jesús. Quisiéramos mover a celos al pueblo de Israel. Algunas veces lo hemos logrado, porque ellos son celosos, en verdad son celosos de Dios, pero es un celo que les ciega. Y cuando ellos ven que nosotros vamos allí y no queremos su tierra, no queremos quedarnos con nada de lo que ellos tienen, solo queremos bendecirlos, amarlos, decirles: mira, somos de muchos países, pero estamos con vosotros, os entendemos. Nos parece injusta la persecución, el odio, el bloqueo que hay, el boicot que hay contra Israel. Nos parece injusto todo eso y queremos que sepáis que oramos por vosotros porque vuestro Dios es nuestro Dios. Y ellos se quedan como: ¿será verdad o no? Porque eso dijo un papa una vez y luego nos clavó el puñal por detrás. Y nosotros tratamos de que entiendan que es de verdad, que es un amor sincero. Amor por Israel. Ora por Israel. Y si puedes, haz el esfuerzo de viajar a Israel para que ese amor por Israel se aumente más y más todavía. Ni siquiera por la bendición que va a venir después, sino para que tú ames más lo que Dios ama. Por supuesto, en cuanto al dar, es algo que nosotros trabajamos mucho en la iglesia, el dar.
empezando por el diezmo, la ofrenda, las semillas de fe, el dar con generosidad, el trabajar los problemas que traen en nuestra vida, las codicias, las avaricias, etcétera, el dar a los necesitados. A través de la ONG, pues tratamos también de materializar esta práctica, esta visión. Allí en Marruecos, en Colombia tenemos una casa del menor, donde hay niños acogidos, otros proyectos, en definitiva hay ancianos sobrevivientes del Holocausto que viven en Israel, en algunas zonas peligrosas, y enviamos también una ayuda para esas personas que tienen, la verdad, incluso niveles de pobreza. A través de Adán se han enviado ayudas también para los cristianos perseguidos en otras partes del mundo, en Siria, en Irán, a través de ministerios que apuestan muy valientemente por ayudar a esas personas. Y bueno, pues que sepáis que a través de Adán hay varios proyectos en marcha. Quizá el que más conocéis todos es el de Marruecos, porque vamos también todos los años y con una brigada de especialistas y de ayudantes para atender allí muchas necesidades. Pero hay más proyectos, hay muchos proyectos. Esa es, en rasgos generales, la visión de la CCI. La visión de la CCI no es una iglesia que nunca se haya dividido. Es verdad que nosotros estuvimos un tiempo en la cruzada, en el CENTI de Colombia, pero lo que algunos hasta el día de hoy siguen tratando de manchar algunas cosas, pero cuando CCI salió, cuando Enrique y Emma salieron de la cruzada, no salieron en división, salieron porque les invitaron a salir, porque había una visión diferente dada por Dios. Y entonces las autoridades bendijeron para que salieran y realizaran y cumplieran con esa visión. Y los que vivimos aquel proceso, pues yo que he oído de auténticas divisiones en iglesias, para mí aquel proceso fue asombrosamente anormal. El proceso cuando CCI salió de la cruzada, porque yo no sé cuántos estuvieron aquí en aquella reunión que transmitimos por internet y que estaba Jimmy Chamorro en Madrid. ¿Cuántos estaban? A ver, levanten sus manos. Bueno, pues que den fe los que estaban, si es verdad o no, que Jimmy bendijo a Quique y a Emma, los felicitó por su trabajo, y se decidió que a partir de ese fin de semana, pues que cada uno iba a seguir con la labor de la Gran Comisión, pero cada uno con la visión particular que tenía. Por lo tanto, no fue una división ni mucho menos. Fue algo que permitió el Señor y que se hizo en obediencia, en sujeción y con la bendición de los que en aquel momento eran autoridad. Entonces, tienes que amar la visión de la iglesia. Tienes que amar la visión de la iglesia. Donde está tu tesoro, estará tu corazón. Pon tu tesoro en las cosas de la iglesia y tu corazón se va a volcar. Participa en los proyectos y si hace falta económicamente, apoya a la ONG, apoya las visiones de la iglesia. ¿Cuánto me gustaría? Y creo que hemos perdido la costumbre, porque no le he preguntado a Daniela, que es la que ha estado llevando las cuentas del redil, pero me parece que nadie o casi nadie ha hecho una siembra para que otro pueda ir al redil. Y eso es poner tu tesoro también en él. Porque muchas veces decimos, sí, yo voy al redil, ¿cómo me lo voy a perder yo, verdad? Pues yo quiero disfrutar, yo quiero recibir de Dios, yo quiero experimentar la unción, yo quiero oír las predicaciones de Quique, de Emma, de los misioneros, muy guay. Pero ve un poco más allá. No te plantees solamente tu beneficio a nivel personal. Entonces, ya para terminar, vamos a ver qué actitudes puede haber en nosotros que dañan la unidad y que entonces están favoreciendo la división en mi corazón, o que yo me divida con respecto a otras personas. Proverbios 6:19 dice que, entre otras cosas, Dios aborrece
el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Por lo tanto, esa es una actitud claramente dañina y que no debe de existir entre nosotros. Ni hablar mentiras, ni sembrar discordia entre hermanos. O sea, oye, fulanito me ha dicho que tú no le caes bien. Bueno, pues quizá fulanito nunca debió de haber dicho eso, pero tú no añadas un error al error. ¿Entiendes? Eso es sembrar discordia entre hermanos. Hablar chismes, hacer acusaciones, levantar comentarios en contra de otros, eso es dividir. Cuando tenemos problemas con otra persona de la iglesia, tenemos diferencias, ¿cómo hacemos para arreglar esas diferencias? En 1 Corintios 6, Pablo le dice a los corintios que están haciendo mal cuando para arreglar un asunto van a los juzgados, habiendo personas maduras en la iglesia que pueden ayudar a resolver un conflicto. O sea, Pablo lo que está diciendo es arregla los asuntos dentro de la casa. ¿Cómo vas a ir a los jueces que no tienen temor de Dios a resolver un asunto entre dos personas que tienen temor de Dios? O al menos así debería de ser. Incluso dice Pablo más, antes de ir y decir, oh, pastor, es que mire, yo tengo un problema con Pepita. Antes de hacer eso, Pablo dice, lo mejor sería que pases por alto lo que esa persona te ha ofendido, te ha robado o te ha defraudado. Si fuéramos capaces de hacer eso, el diablo lo tendría mucho más difícil para dividirnos. Si fuéramos capaces de soportar el agravio, como dice 1 Corintios 6, soportar el agravio, el diablo no podría dividirnos. No podría, porque le estaríamos cerrando las puertas por donde quiere entrar. La queja divide, porque la queja es pensar en mí antes de pensar en el bien general y refleja poco sacrificio. Si estoy pensando mal de otro, estoy dividido. Si en tu mente hay pensamientos malos contra otra persona de la iglesia, quiero que sepas que tú estás dividido y tienes que renunciar a esos pensamientos. Tienes que identificarlos y renunciar. Ay, Señor, perdóname porque hoy vi que fulanita tiene 5 discípulas y me dio envidia. Entonces tienes que orar y pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname por estos pensamientos porque me dividen, porque son pensamientos que me dividen. No apoyar la visión también es división, porque uno se convierte entonces en una carga muerta para el cuerpo de Cristo. Es como un miembro cangrenado que ya no hace su función, sino que los demás lo tienen que soportar. La rebeldía es división, pues va dirigida contra la autoridad establecida por Dios. Y hay 3 espíritus de los cuales nos tenemos que cuidar. Son el espíritu de Coré. El espíritu de Coré toma el nombre de Coré, un sacerdote que se rebeló contra Moisés, acusándolo, como diciendo, ¿a ti quién te ha puesto por líder de nosotros? ¿Acaso solo tú oyes a Dios? ¿Solo tú puedes estar al frente de la congregación? Y entonces hizo ahí como un desafío bien feo. Y Dios hizo que Coré muriera, porque había hecho algo que estaba dividiendo a la congregación. Pero lo curioso de todo esto es que los hijos de Coré no siguieron el ejemplo de su padre. Los hijos de Coré fueron fieles a Moisés. Y ahí hay algunos salmos en el libro de la Biblia de los Salmos que fueron escritos por los hijos de Coré. Ellos permanecieron y no siguieron esa corriente de rebeldía, de acusación contra la autoridad, de desafío a la autoridad. Fíjate que hubo otro personaje en la vida de Moisés que fue su suegro, Jetro, que también en un momento dado se acercó a él a decirle, Moisés, estás haciendo mal las cosas. Pero Dios no mató a Jetro. Dios no le pareció mal lo que Jetro estaba haciendo, porque Jetro en su corazón no tenía división. Jetro le dijo, oye Moisés, te estás cargando mucho con el trabajo, tú deberías repartir esto así, así, así. Le dio unos consejos y Moisés dijo, pues me parece muy correcto lo que estás diciendo.
Y a Dios no le pareció mal que Jetro corrigiera a Moisés o aconsejara a Moisés. La acusación viene directamente del diablo. Y normalmente cuando uno acusa a otro de aquello que le está acusando, seguramente él tiene pecado también. O sea que miremos a ver, ¿no? Si en nuestro corazón se levanta acusación contra otros, ¿qué está pasando en mi vida? Una vez una persona me acusó a mí de no ser misericordioso, pero esa persona era la más inmisericordia que yo he conocido. Y cuando me estaba diciendo esas palabras yo estaba como impresionado, ¿no? Y se cumplía literalmente esto, que normalmente en lo que uno acusa tiene pecado, en eso mismo que está acusando. Eso se cumple el dicho, ¿no? De que con este apunto para adelante, pero este me apunta a mí también, ¿no? Entonces, cuidado con eso, cuidado con la acusación. El espíritu de Absalón es otro espíritu del que nos tenemos que cuidar. Y toma su nombre de un hijo del rey David, que descontento con la actitud del rey David, pues en un momento dado se puso a las puertas de la ciudad. Y cuando la gente venía a Jerusalén para tratar asuntos con el rey, para que el rey juzgara algunos asuntos, él empezaba a hablar: ay, que no hay juez en Israel, si vinieran a mí yo les juzgaría bien. Y empezó a hacer comentarios a las espaldas de David, de manera que la gente empezó a pensar mal del rey David, porque su propio hijo Absalón estaba hablando mal de él. Entonces Absalón quería el puesto de su padre. Absalón tenía una ambición desordenada. No le importaba el reino de Israel, quería el trono, aunque tuviera que traicionar a su padre, a su propio padre, a su propio padre. Independiente de que Absalón pudiera tener más o menos razones para estar disconforme con David, nunca debió haber hablado contra su padre, que además era el rey, y menos aún a sus espaldas. Tenemos que aprender a ser íntegros. Otro espíritu muy peligroso es el espíritu de Jezabel. Cada uno de estos espíritus podríamos estar una predicación entera hablando de ellos, pero yo te los menciono para que los tengas en cuenta y ores. Y hoy vamos a orar también para que no puedan operar entre nosotros. El espíritu de Jezabel va directamente contra la autoridad espiritual, contra la autoridad profética en la iglesia. Quiere anular lo profético. Lo profético es lo que da dirección en la iglesia, y el espíritu de Jezabel va contra eso. Entonces el espíritu de Jezabel se manifiesta normalmente en el liderazgo de la iglesia. Entonces los líderes que tienen discípulos tienen que cuidar mucho de no estar controlando la vida de los discípulos. Lo que se suele conocer como un liderazgo dictatorial. Ahí se mueve Jezabel y quiere controlar la vida de las personas. Eso no es sano, eso estanca y eso divide, porque la última palabra la tiene Dios y la visión la tiene que poner Dios. Lo profético viene de Dios y Jezabel quiere anular lo profético para hacer sus cosas, para sus intereses. Entonces, ¿cómo podemos trabajar nosotros por la unidad? ¿Qué podemos hacer de hoy en adelante para trabajar por la unidad y no por la división? Pues en primer lugar tenemos que entender que la uniformidad no es unidad. No todos hacemos lo mismo, por lo tanto no todos tenemos la misma forma. No todos somos pie, no todos somos mano, no todos somos profetas, no todos somos maestros, no todos somos de los que ayudan, de los que sirven. Cada uno tiene su forma, tienes que entender eso. Y si eres mano, no pretendas ser pie. Deja que Dios te use como mano, glorifica a Dios como mano, esfuérzate como mano. Debes sanar las relaciones con los demás miembros de la iglesia. Este
capítulo es muy, muy necesario. Sanar, perdonar las relaciones con las demás personas de la iglesia. Acostúmbrate a decir siempre la verdad, a ser honesto, a ser íntegro en tus relaciones, a ir de frente, a decir las cosas como son. Acostúmbrate a rendir cuentas a tu líder sin que tu líder te lo tenga que preguntar. Por ejemplo, una persona que no le gusta rendir cuentas es una persona que le dice a su líder, hoy no puedo ir a la célula, por ejemplo. Hoy no puedo ir a la célula. Y ya está. Pero una persona que rinde cuentas dice, líder, hoy no puedo ir a la célula porque tengo cita en el médico, por ejemplo. Hoy no puedo ir a la célula porque estoy carnal y no quiero ir. Eso es ser honesto. Porque a lo mejor decimos, tengo médico y es mentira, entonces ya estoy carnal y mentiroso además. Es remate, ¿no? Entonces seamos íntegros, seamos honestos. Entre el pueblo de Dios debe destacar la honestidad, debe destacar la integridad. Tenemos que ser los mismos dentro y fuera, en casa y fuera de casa, en la iglesia y en el trabajo, en el hogar y en la familia. En todas partes tenemos que ser honestos. Había un ejemplo que ponían de un hombre, una pareja que estaba en un hotel y entonces tuvieron hambre y llamaron a Telepizza y pidieron pizzas. Y cuando el motorista trajo las pizzas, las dejó, le dieron la propina y cuando abren la caja de las pizzas había 10.000 euros. En vez de una pizza había 10.000 euros. Y el hombre dijo, ¿qué es esto? Tenemos que llamar para que vengan a este dinero, hay que devolverlo. Y ella dijo, hombre, no sé, pero al fin y al cabo, si ha venido aquí, alguno muy espiritual diría, esto es una provisión de Dios. Entonces, el hombre dijo, no, esto hay que devolverlo. Vamos a ir corriendo al establecimiento y lo devolvemos porque esto no es nuestro, esto es mucho dinero. Entonces el hombre cogió el coche, se fue allí y entregó la caja y dijo, quiero hablar con el gerente. Salió el gerente y le dijo, mire, me acaban de enviar una pizza, pero en vez de la pizza venían 10.000 euros. El gerente dijo, uy, yo a veces guardo el dinero en las cajas y se ve que alguien lo ha puesto para el servicio y le agradezco mucho que me haya devuelto el dinero. Nadie hace esto hoy en día, esto es de verdad, muchísimas gracias, yo quiero recompensarle. Es más, voy a llamar a la prensa para que vengan y esto sea un ejemplo para toda la sociedad, porque hoy en día la gente no hace esto. Y el hombre dijo, no, yo de verdad, yo solo quiero mi pizza carbonara, a mí déjeme de prensa ni de nada, yo no quiero focos ni nada. No, pero de verdad, es que esto es un ejemplo. Todo el mundo tiene que saber lo que usted ha hecho porque esto no pasa habitualmente. No, de verdad, yo no quiero, no, deje la prensa, yo solo quiero mi pizza y me voy. No, voy a llamar a la prensa. Y entonces el tipo le coge aparte y le dice, mire señor, es que la señora que estaba conmigo en el hotel no es mi esposa. Entonces el hombre había sido honesto en devolver el dinero, pero no era íntegro en su vida, porque estaba con otra que no era la suya. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser los mismos en todos los lugares. No tenemos que participar en bandos, en grupos, en preferencias. Es más, te voy a dejar un encargo, y es que te esfuerces por conocer más a otras personas de la iglesia, a otros miembros de la iglesia. Cuando te sientes a comer, cuando estés tomando un café, invita a alguien, habla con otros, esfuérzate en hacer vínculos y en extender un poco tus relaciones, porque a cuantos más puedas servir, mayor vas a ser en el reino de los cielos. A cuantos más puedas servir, más unido estarás con el Padre y con el Hijo en la misión y en la visión que Dios le ha dado a esta iglesia. Por supuesto, no participes en chismes.
córtalos. O sea, cuando alguien viene, mira, no me interesa, de verdad, no quiero oír estas cosas, porque quiero ponerle límites a mis oídos y a mi corazón. No quiero que me cuentes nada. Y es bien difícil esto, porque nuestro oído le pica la curiosidad. Entonces, cuando nos están contando un pecadito de otro, estamos ahí como, me gustaría enterarme del final. Y estamos que preguntamos, ¿y qué pasó? Pero no, más bien, corta eso y regáñale al que te está trayendo el chisme. Dile, no deberías estar hablando estas cosas ni conmigo ni con nadie. Tienes toda la autoridad para hacerlo, porque eso es división. Ora por tus hermanos en la fe. Al orar por tus hermanos en la fe, no solo los de tu célula, que es lo principal, lo más cercano que tienes para orar, eso te va a servir para reconocer en ellos lo que Dios ha puesto en sus vidas. Si son profetas, si son apóstoles, si son evangelistas, lo que son. Dios te va a permitir identificarlo más claramente y que tú puedas ser beneficiado y tú puedas beneficiar a ellos con tu servicio. No admitas ni pensamientos ni sentimientos en tu corazón, ya lo hablábamos la semana pasada, que te llevan a enredarte. Hay veces que somos como poco, diría yo, poco listos. Somos un poco torpes a veces y pensamos que hay cosas que no nos van a afectar. Pero el diablo está trabajando, al final es para dividirte, para que tú te separes, para que no estés en unidad, para que tú no sirvas, para que tú no des. Entonces ponle límites a tus pensamientos y a tus sentimientos. Cuando algo se levanta en ti, que tú ves que te estás oponiendo a otra persona, tú tienes que hacer algo con eso. Y si no sabes qué hacer, pide ayuda a tu líder, pero empieza a orar, empieza a reprender eso, a renunciar a eso y no dejes que eso avance, porque finalmente podrá levantar una muralla de división en tu vida. Oramos. Bueno, oremos. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque la misión de Jesús se pudo cumplir al estar Él en perfecta unidad contigo. Y aquí, Señor, en la CCI queremos ser un equipo, queremos ser un ejército unido, un ejército sólido, un ejército donde cada uno está haciendo su trabajo, su función. Señor, y sabemos que en el ejército algunos caen heridos, pero hay médicos para ayudarlos, para sacarlos del frente de batalla, llevarlos al hospital y restaurarlos. Señor, sabemos que en el ejército algunos van dentro del tanque, otros van fuera. Algunos llevan armas, otros hacen la comida, otros organizan, otros planifican. Señor, no queremos perder de vista que estamos en una batalla, en una guerra, y que no nos podemos dar ningún lujo, ni podemos permitir entre nosotros ninguna fisura. Y hoy como iglesia queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor. Esa misma oración que hizo Jesús hace 2000 años, hoy la hacemos nosotros. Y te pedimos, Padre, que tú nos guardes en tu nombre, Señor. Que tú nos guardes en tu nombre para que podamos ser uno contigo, Señor, para que el mundo crea, para que Barcelona crea, para que Tarragona crea, Señor, para que España crea que tú fuiste enviado por el Padre. Hoy te suplicamos, Señor, que nos ayudes y que nos guardes de toda influencia jezabélica, que nos guardes de toda influencia de Absalón y de Coré, aún de todo espíritu de Judas, de traición, de murmuración, de hurto, de robo, de acusación, de control, de orgullo, de altivez, de soberbia. Señor, hoy renunciamos a todas esas cosas. Te doy gracias por el que está a mi derecha, por el que está a mi izquierda, por el que está delante de mí, por el que está detrás de mí, por el que viene conmigo a la célula,
por el que se sienta a mi lado a comer cada domingo. Señor, te doy gracias por el líder que me has dado, porque vela, porque ora por mi vida, porque me cuida, porque quiere lo mejor para mí. Señor, te doy gracias por los pastores que has puesto en mi vida. Te damos gracias por la vida de Quique, de Emma. Te damos gracias por los pastores Holland. Te damos gracias, Señor, por Natalia, por mi vida. Señor, queremos que cada uno haga su función y que cada uno lo haga con excelencia, lo haga con amor, porque ese es el camino más excelente que tú has hablado en tu palabra, Señor. Que cada uno haga su función, que cada uno ejerza su ministerio, pero que por sobre todas las cosas reine el amor, Señor, porque sin amor nada podemos hacer, de nada sirve lo que hagamos. Sin amor no te podemos glorificar a ti. Señor, hoy te pedimos que tú sanes toda relación dañada entre nosotros. Personas que en este lugar han sido heridas por otros. Te pedimos, Señor, que tú facilites la reconciliación, que se vaya de este lugar toda altivez, todo resentimiento, toda amargura, todo enojo, toda murmuración, toda ira reprimida. Sal de este lugar en el nombre de Jesús. Señor, y yo te pido que nos cubras con un manto de amor, con un espíritu perdonador. Padre, para que ninguno de nosotros esté dividido contra sí mismo, contra su propia casa. Señor, que cuando el enemigo se acerque a la CCI para ver por dónde puede echar sus dardos, encuentre todo sellado, Señor, encuentre todo blindado, Señor, porque no permitimos que el enemigo entre a destruir tu obra. Hoy clamamos, Señor, para que tú nos ayudes a perseverar, que ninguno se pierda de los que tú le has dado a esta iglesia, Señor. Antes, Señor, que podamos ver cómo tú añades y multiplicas de acuerdo a tu poder, de acuerdo a tu grandeza. Señor, que podamos extender el evangelio por todo lugar. Danos tu gracia, Señor. A los que vamos al redil, Padre, para que allí podamos absorber un poco más de la visión, de la pasión con la cual tú quieres que trabajemos en tu reino, Señor. Padre, para los que se quedan o quizá tengan otros planes, para que aún en la distancia podamos permanecer unidos en un mismo espíritu, Señor. Hoy te rogamos, Dios, te rogamos que tú permanezcas levantado en medio de nosotros, para que todos sean atraídos a ti, Jesús. Que nunca se nos olvide, Señor, que no hay ningún plan superior para nuestras vidas sino el tuyo. Que tu plan y tu propósito, Señor, está por encima de cualquier interés personal. Hoy renunciamos a vivir nuestras propias vidas, porque eso es división, Señor, y no queremos estar divididos contigo. Hoy renunciamos a cualquier otra visión, a cualquier otra forma de hacer las cosas, Señor, porque no queremos estar divididos contra la iglesia. Hoy te pedimos que nos ayudes en humildad a sujetarnos unos a otros, a obedecer a nuestros pastores, a sujetarnos unos a otros por amor a Cristo, a no deber nada a nadie sino el amarnos unos a otros. Señor, yo bendigo a cada uno de los que tú has puesto en la CCI, desde el primero hasta el último, desde el anciano hasta el bebé. Señor, aún en la vida espiritual, desde el más nuevo hasta el más antiguo, Señor, los bendigo. Y te pido, Señor, que tú sigas formando a cada uno de acuerdo a la función que le has dado. Señor, que tú les suplas en todas sus necesidades, que tú le empoderices con tu Santo Espíritu. Señor, que tú pongas un manto de autoridad a cada uno para cumplir las funciones que tienen que hacer en el reino, Señor. Y clamo para que todo lo podamos hacer en unidad. Clamo para que todo lo podamos hacer, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, bajo una misma cabeza, bajo un mismo bautismo, Señor.
hoy te ruego, Dios, que el mundo pueda vernos unidos para que crean que tú eres el Mesías. Y hoy clamamos, Señor, por la salvación de España. Hoy clamamos, Señor, para que tú salves a los que viven en esta nación, Señor. 47 millones de habitantes. Señor, desde el norte, en el Cantábrico, hasta el sur, en África, Señor. Desde el oeste, en Portugal, hasta el este, en Valencia, Señor, en las Islas Baleares, hasta Canarias, Señor. Hoy te clamamos para que tú traigas salvación a esta nación. Que nosotros no seamos un impedimento, Señor. Que nosotros no seamos un freno, un estorbo. Que en nosotros no haya división que obstaculice tus planes, Señor, sino que tú, Dios, puedas reinar en cada corazón. Ayúdanos a marchar coordinados, unidos, Señor, en una misma dirección, en una misma visión, Señor. Gracias, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien adoramos, a quien exaltamos, a quien bendecimos y a quien levantamos en esta mañana con nuestras alabanzas, Señor. Vamos a alabar al Señor entonces. Vamos a decirle que Él es grande. Grande y fuerte es nuestro Dios. Así es. Nuestra confianza es en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra esperanza es en ti, Señor. Cántaselo fuerte. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Aleluya. Aleluya. Reinarás. Aleluya. Aleluya. Reinarás. Oh, 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 maravilloso es nuestro Dios. Nuestra confianza es en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Nuestra esperanza es en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Aleluya. Aleluya. Reinará. Aleluya. Aleluya. Reinará.
Toda la gloria sea para el Rey, toda la alabanza sea para Él, por siempre y por siempre. Amén. Amén. Os voy a pedir que nos sentemos un momentito, por favor, para terminar la reunión. Hay un par de anuncios que hacer con respecto a las fechas, pero mientras las proyectan queremos saludar a las personas que nos están visitando hoy por primera vez. Nos gustaría que se pusieran en pie, poder conocerlos. Si hay dos personas, muy bienvenidos. ¿Hay alguien más por aquí? ¿No? Bueno, pues les damos la bienvenida a la Comunidad Cristiana Integral. Ahora, a la salida se acercarán unas personas para darles un pequeño obsequio. Con mucho gusto. Bueno, pues los anuncios son los horarios especiales para la semana que viene. Hoy no hay curso de sanidad, ¿de acuerdo? Domingo, día 20, no hay clase ni curso de sanidad. La próxima semana, como estamos en el redil, la gran mayoría, pues el viernes no habrá vigilia, pero el domingo sí habrá reunión a las 11 de la mañana, como cada domingo. Los que no vayan a salir de la ciudad y están aquí, pues tienen su encuentro a las 11 de la mañana. Y por supuesto, el próximo fin de semana tampoco hay el curso de la sanidad, ya lo dejamos hasta después del Congreso. Los que van para el redil, pues ahora con Claudia Marcela les van a entregar los horarios, los que van en el autobús, los que van en el tren, a qué hora tienen que estar. Os recuerdo que como no es nuestro autobús ni nuestro tren, pues ya no es como otros años, que si alguien llegaba tarde le esperábamos. Ahora estos, si es a las 9:01 salen. Y el tren en el AVE, pues es lo mismo, son súper puntuales. Hay que llegar con un ratito de antelación para pasar el control de seguridad, poder bajar al andén y todo, porque si no, ¿verdad? Los que van en coche, pues con mucho cuidadito, cuidado con los radares, ¿eh? Y que el Señor os bendiga, nada más, que el Señor os guarde.